Buenas noches, hermanos. Glorioso. Me cansé de danzar. Se me hizo un hematoma en la mano con tanto pandero. Y le damos gloria a Dios por este tiempo, por este día. Y vamos a seguir conversando con el Señor y vamos a comenzar orando. Así que, Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gloria a ti, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, y te pido que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote a favor de tu palabra, a favor de lo que quieres hacer esta noche. Ato, sujeto todo espíritu del mismo infierno que quiera venir con pensamientos negativos, con pensamiento de mentira y engaño. En los cielos y en la tierra es atado por el poder que Dios nos otorga con autoridad en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre del cielo, toma el control de cada uno de nosotros para abrir nuestra mente y escuchar lo que tú tienes para este día, para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, te alabamos y seguimos en tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra. Ahí está. Vamos a leer Marcos. El que quiera buscarlo. Ahora está acá. Marcos 2, del 1 al 5 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en las puertas, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijeron al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en este pasaje que le quiero hablar, que hablemos el lenguaje de fe, así le puse de título a la palabra del día de hoy. Dice la palabra que ellos, voy a buscarla yo para poder tener acá, Marcos. Dice que estas 4 personas, dice que vinieron trayendo al paralítico, ¿sí? Y dice, la palabra dice que estos hombres o estas mujeres, porque no sabemos, no dice si eran hombres o mujeres, dicen que eran 4 personas, dice que ellos quisieron entrar por la puerta, dice, pero como al ver que no podían entrar, porque ellos veían, accionaron y subieron, dice, hacia el techo, ¿sí? Estas 4 personas de fe es lo que tenemos que rodearnos hoy en día, con personas de fe que nos puedan llevar a nosotros, que nos puedan llevar a accionar. Pero acá vemos 2 niveles de fe. El que van, porque escuchan que estaba este Jesús, este maestro, que había llegado a su casa, dice, a la casa, él viene, dice, pero al ver, el primer nivel lo accionaron, lo trajeron, y como había tanta multitud, ¿qué hicieron? Dijeron, este nivel ya no, mejor vamos hacia los techos, dice la palabra. Y entonces subieron al paralítico, yo no sé cómo hicieron,
pobre. Para mí lo enredaron entero y lo subieron porque no fue así. Fue con un lecho, dice que fue como una camilla. Y los 4, dice que subieron hasta el techo, hicieron un agujero y lo bajaron. Pero acá lo impresionante de esta palabra dice que por la fe de ellos hubo una consecuencia. Porque a mí lo que me llamó la atención de esta palabra es que Jesús no le dijo, tu milagro, por la fe de ustedes, el milagro de él, porque era paralítico, dice, por la fe de ellos, sus pecados le fueron perdonados. Por consecuencia, se levantó. Pero por la fe de los 4. Amén. Pero dos niveles. Caminaron, llegaron a la casa, vieron que había un obstáculo. Fue la multitud y dijeron, no me voy a quedar. A veces nosotros nos quedamos con lo primero que vemos. Como alguien nos dice que no, nosotros digo, bueno, dicen que no. No, hermano, rompamos los techos. Cuando escucho oye, me recordaba cuando predican y dice, rompan los techos. Que los techos se caigan, que las paredes se desforonen. Significa que nosotros en la fe rompamos nuestros techos. ¿Sí? Amén. Y eso es lo que hicieron estos maravillosas personas, la fe. Y esta fue una fe inquebrantable para mí, no sé para ustedes. Porque estas personas de la palabra, sí, podrían ser hermanos, podemos decirle que sí porque eran hombres de la fe, mujeres, no sé qué era, porque no dice la palabra, dice que eran personas, amigos, no dice. Pero yo creo que era una fe que no se movían porque sí. Se movían por una necesidad de las personas. En esto nosotros también podemos decir que si un hermano de acá, de la congregación, o una persona de afuera necesita que lo traigamos a este lugar, tenemos que accionar. Porque nosotros nos quedamos y lo traemos hasta ahí. ¿Por qué no romper estructuras y traerlo hasta acá? Y que el pastor baje y le ore. ¿Por qué no? Estos hicieron eso, son unos atrevidos. Estos fueron unos atrevidos en la fe. Una fe que yo creo que esto, para mí hay que predicarlo más seguido. Porque estos hombres de fe inquebrantable hicieron 2 niveles. Como les dije, un nivel donde podemos decir, vemos, entonces me quedo, o acción y subo y rompo mi techo. Y a mí lo que me gusta de este pasaje dice es que al Jesús, al ver esta fe, estos 4 personas de paralítico, dice, tus pecados te son perdonados. Y no le dijo por la fe del hombre, le dijo por la fe de ellos. Y por consecuencia, como les dije, tuvo su milagro. Amén. Y en alguna etapa de nuestras vidas necesitamos esos locos en Cristo, ¿no? Que nos lleven a esos niveles de fe. Si nosotros no podemos ver, tenemos fe, pero no podemos porque esa multitud nos tapa, qué mejor que esos amigos nos lleven a otros niveles de fe. Por eso nos tenemos que rodear con personas que piensen positivo y en la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero dice que viene. No dice que la vemos, dice que viene por el oír. O sea que yo tengo que oír y accionar, porque dice que viene. De venir, de hacer. Y dice, bien, sigamos con el otro versículo, capítulo de Lucas 8, el 40 al 48, y dice, cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, y que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa que le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero ¿saben qué? Acá lo que me llama la atención. Lo primero es que nosotros tenemos que estar atentos, porque la hija de Jairo iba a morir su ministerio. Y él lo fue y lo buscó. Jesús, y clamó y rogó por la hija, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. La historia es después que él dice: no, tranquilo, está durmiendo, y el Señor la levanta, ¿sí? Eso lo cuento por detalle porque fue lo primero que vimos. Pero lo que yo me quiero detener es en la mujer del flujo de sangre. Dice que padecía 12 años, que lo gastó todo el médico. Muchos de nosotros sabemos eso porque conocemos la palabra, ¿sí? Pero a mí lo que me llama la atención fue la actitud de Pedro, Pedro que fue tratado por el Señor. Y le dijo: pero maestro, todos te estamos apretando. Era verdad, todos ustedes se están apretando, están al lado. Pero hubo una sola mujer de fe, una sola. Yo cuando leía esta palabra me decía, una sola. Todos estaban apretándole. Si era todos, ¿por qué no se sanaron todos? Si todos estaban ahí por necesidad. Pero hubo una. Y este pasaje a mí me encanta porque vuelve a tener una consecuencia, un milagro. Pero ella allí, miren lo que dice que lo tocó y que fue sana. Le comenta lo que había sucedido cuando salió poder del Señor. Pero el Señor no le dice eso al pueblo. Yo sé que ha salido poder de mí, le dice. ¿Bien? Y ella quedó en lo oculto. O sea, de lo oculto tuvo que salir y decir: yo fui la que toqué el manto. Pero ahí no le dice: por tu fe te sanaste. Le dice: por tu fe te salvaste. Consecuencia, su milagro. Muchos de nosotros venimos a la casa del Señor y vamos a campaña por el milagro de los ojos, de la pierna, pero nosotros no sabemos. Por consecuencia tenemos el milagro. Pero lo que más el Señor quiere es nuestra salvación y perdón de pecados. Eso es la fe. Eso es lo que el Señor hoy y siempre en su palabra dice, que por la fe, pero tenemos consecuencias positivas. Yo creo, si hoy me trajo a mí y el Señor ha decidido que yo estuviera en la tierra, yo creo, y la fe que el Señor ha depositado en mí, yo creo que primero me salvó, me perdonó y por consecuencia me da. Y acá lo que a mí me llamó mucho la atención fue que dice que la mujer vino temblando
y postrándose a sus pies. Y cuando yo oraba por cada de estas palabras, para compartirlas a ustedes, me vino y dice, hay dos fe, la fe negativa y la fe positiva. Porque ella tuvo fe positiva, la fe del Señor, que escuchó que había un maestro y ella se mandó. Igual que los amigos y el paralítico, ¿sí? Pero esa fue una fe positiva, una fe que quería más. Y está la fe negativa porque ella dice que temblando y se postró a sus pies, pero los demonios tiemblan y creen. ¿Sí? Entonces, si los demonios creen y tiemblan, creen, es una fe negativa, es el mismo infierno. Nosotros con esa fe negativa es la que vamos a idolatrar o la que vamos a curandero o íbamos, o no sé, porque hay algunos que practican a la vez. Hay muchos que todavía no entendemos y se practica paralelamente. Ellos también tiemblan y creen. Y esta mujer dice que postrándose y temblando. Ese versículo, ese pedacito me hizo ruido. Y yo dije, hay fe del enemigo también. Hay fe negativa para soltar palabra del infierno. Ellos hablan lenguaje de fe del mismo infierno. Pero nosotros tenemos que hablar lenguaje de fe del Dios Todopoderoso, del Dios que nos creó, el Dios que tiene poder, el Dios que sale de su manto, de su trono sale poder para el que cree. Pasamos al otro. Efesios 6, del 10 al 20 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Pero tiene mucho que ver. Van a escuchar por qué. Fortalecidos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habéis acabado todo esto, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con todo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y acá quiero hablar del escudo de la fe, pero primero le quiero contar que mucho tiempo yo me enojé con las personas. Mucho tiempo estuve enojada, todo lo que es el enojo, viste, que está el enojo, la bronca, la ira, y sigue. Bueno, del enojo piensen lo que quieran, se lo dejo a su criterio. Era contra sangre y carne, y era enojona y enojona, pero el Señor hoy el Señor, esto lo puede entender. Me procesó muchos años porque yo no entendía que era contra sangre, no era contra sangre ni carne. Era contra príncipe, contra potestades, huéspedes de maldades. Pero lo tuve que entender
porque lo sabía estos versículos, pero nunca se me había revelado la palabra. Porque nosotros podemos conocer la palabra y creerla, pero aquí a que se nos revele y que podamos accionarla, un proceso largo. Y yo estuve años en la escuela de este proceso. No lo entendí, pero hoy lo entiendo. Hoy entiendo esto, que es tan poderoso, porque nosotros nos enojamos, hermano, y el Señor lo hizo. El Señor se enojó y tiró todo. Qué violento el Señor, ¿no? Ustedes piensan lo que quieran, pero yo creo que el Señor hubo un momento para enojarse y decir, esto en mi casa no lo quiero. Tuvo autoridad y dijo, yo soy el Señor. Tuvo ese momento, pero dice acá, dice en otro momento, no fue ni contra carne ni sangre. Y lo pude entender. Pude entender por sueños que me dio el Señor, por revelación. Y yo decía, me das tantos sueños, sí, está bien, me das sueños, pero ¿qué hago con los sueños? Y antes sí, me da y me enojaba con las personas porque los sueños para mí eran las personas. Pero cuando empecé a entender los sueños revelados, me lo revelaba para que lo que había en el sueño, atacarlo. Pero el Señor me tuvo que tratar, el Señor tuvo que trabajar conmigo. Bueno, la reunión de mujeres se estuvo hablando sobre eso. Pero pude entender el lenguaje de fe, porque yo tengo fe, todos tenemos fe, pero hay niveles de fe. Puedo tener fe para que otro se sane, me pasó. Tuve experiencia orando, clamando por niños en neonatología y los niños salieron todo como el Señor me había mostrado, clamando, pero nunca había tenido esta experiencia de esta fe, del escudo de la fe, apagando los dardos del maligno. Porque el escudo de la fe en ese tiempo tenía como agua, y acá dice que eran dardos de fuego del maligno, dice. Cuando vienen esas flechas de fuego para matarnos, nosotros automáticamente tenemos que hacer esto. Y cuando vienen, caen. Pero yo no lo entendía. Y pregúntenle a mi esposo que cada mañana que yo estoy orando, nunca me olvido de esto, de la armadura del Señor. Pero aquí, al hecho, había un estrecho, ¿no? Como dicen. Entonces, lo oraba de mañana, me ponía la armadura del Señor. Claro que sí. Pero cuando venían los ataques, no se apagaban. Entraban. Porque eso cubre todo, cubre. Entonces, me mataba. Pero no me mató del todo, porque acá estoy viva. No pudo el maligno. Y lo que entendí fue siempre enojarme con el diablo, contra principados, contra potestades, contra esos espíritus inmundos. Porque ellos son los que hacen que vengan influencias satánicas en el hermano, cosas no resueltas. Entonces, la misericordia, la compasión y todo lo que el Señor nos dice, los frutos del Espíritu, tiene que ver con esto. Con la armadura del Señor, porque la armadura del Señor es para ponerla en práctica, pero que se nos sea revelada. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele. Señor, yo leo esta palabra, pero que se me haga carne, que se me revele, que pueda entender. Amén. Y cuando estaba orando, yo sentía que me estaba muriendo. Por eso el Señor me dio esto. Porque le decía, me pongo el casco de la salvación, me pongo esto, me pongo lo otro. Pero cuando le estaba diciendo, me pongo el escudo, me vino la revelación. Te pones el escudo, que es de la fe, porque esos dardos son las cosas negativas. O sea, que las flechas que vienen son negativas. Y el escudo de la fe mata lo negativo. Porque si a mí me suelta una palabra de maldición, el escudo de la fe, ¿cómo le voy a retrucar a esos que dicen? Pero al maligno, por supuesto, porque aprendimos. A potestades, a principados. ¿Sí? Vamos a ponerle que hay una persona de aquí y todos, o el 50%,
estamos tirando cizaña o algo, lo que sea. Y le tirábamos, alguna cosita un pecado, vamos a ponerle. Y nosotros nos centramos en lo negativo, ¿sí? Esa persona tiene que ir a la casa, tomar el escudo de la fe y decir, lo negativo, yo lo hago así. Me pongo el escudo de la fe. El enemigo no puede conmigo, no puede con principados, porque los principados son principales. Eso quiere decir, pueden ser autoridades de tu trabajo, porque dice que son principales. Entonces, esos están tomados por principal. Entonces, viene el jefe y dice algo. Señor, mira, me voy a mi casa y digo, Señor, el jefe me hizo esto y esto y esto, pero sé que está influenciado por el maligno, por los principados, porque es principal, es un jefe. Entonces, y los gobernantes, los huéspedes. Entonces, cada uno tiene un nivel y nosotros tenemos que saberlo para poderlo atacar. Si vienen a atacarnos la economía o la finanza, tenemos que declarar con el escudo de la fe, decir, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y lo atacamos, ¿cómo lo atacamos? Con la palabra, pero el escudo de la fe es creyendo que lo que estoy diciendo, que Él es mi pastor y nada me faltará, va a ser así. Es porque es la fe la que nos mueve. Amén. Eso es como apagar los dardos del enemigo. Lo apagamos poniéndonos el escudo de la fe. Cuando vienen cosas negativas, nosotros tenemos que decir, eso no es así. Porque el Señor me dice, con el escudo de la fe, que es la palabra, que es lo que nos dejó el Señor, que es así, 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 cada situación que nosotros estemos pasando. ¿Sí? Y yo le decía al Señor en ese momento que podía sentir que ese escudo de la fe era en mí puesto en ese día. Yo me arranco el veneno, me arranco eso que siento. Porque si yo arranco y no le creo que estuvo picándome, ¿qué va a pasar? Que yo le creo más en la palabra y el poder del Señor que lo puede hacer. Y el escudo de la fe tenemos que tomarlo para apagar los dardos del maligno, apagar todo lo que viene negativo a nuestra mente, todo lo que viene negativo para no accionar, porque no nos quiere dejar accionar. Lo negativo no nos deja accionar, porque nos paraliza, porque nos mata. Y solamente el escudo de la fe, los soldados hacen esto. Van caminando así, ¿o no? Con el escudo de la fe y no lo sacan, ¿eh? Bueno, así avancemos. Así avancemos. Y me acuerdo que ese día ya el Señor me estaba dando eso tan hermoso de tomar ese escudo de la fe y ponerlo por práctica, ponerlo por obra, que también fue tan impactante porque yo no lo busqué. El Señor quiso ser revelado a mi vida porque... Imagínense, cansándole al Señor, me pongo el casco de la salvación, todita las mañanas, la armadura de Dios, y llega un momento, vamos a revelarle a esta señora, porque la verdad que todos los días me ora, pero no se le ha revelado. Y gloria a Dios que se me ha revelado, porque ya no voy a estar en la misma manera. Amén. Pero también me pasó algo que no lo busqué, que fueron esos amigos a mi casa un sábado, y me emociona porque fue fuerte para mí. Y estuvieron esos dos amigos implantando fe. Y yo no lo busqué. Y no estaba rota. No estaba como el paralítico. Porque me sentía bien. Estaba disfrutando de Dios, todo, sí. Pero había algo que me faltaba. Era un poquito más de fe. El granito que ellos tenían, lo necesitaba. Qué importante, amigos de fe. Amigos que te lleven, amigos que aún sin saberlos, no sabía nada. Pero esa fe hizo que me pare más y camine a esto. Y el manto, porque todo fue experiencia que tuve. Sí, amo el manto, amo la experiencia que tuvo la mujer del flujo, porque también el Señor compartiendo, porque todo esto lo comparto con mi esposo,
primero y fue impactante porque le digo, Esteban, masticala la palabra, vamos a masticarla, porque no puede ser que tanta multitud, tantos que venimos a la iglesia y solamente de todos esta palabra la toma uno. Pero ese es salvo, ese es perdonado sus pecados y por consecuencia tenemos milagros. Amén. Yo quiero que hablemos lenguaje de fe. Yo de ese día declaro fe. Yo de ese día me paro en fe y tomo el escudo de la fe. Y le digo, Señor, quiero ser la primera en tocar tu manto. Cuando predicaba la pastora ayer también, yo toco esa palabra. Lo que la pastora imparte, lo que tiene la profeta. Porque lo que el Señor le puso a la profeta es algo especial. No porque diga es la profeta o es un hombre humano, algo. Es especial porque el Señor no es especial a cada uno. Pero hoy es nuestra madre espiritual. Es la que nos enseña, la que ella nos corrige. Ayer nos hablaba de algo tan importante que arrancar, que es la raíz de amargura. Y cómo somos probados. Y nosotros, digo yo, toco el manto, toco todo. Y la unción, dámela. Porque nosotros tenemos que arrebatar lo que tiene. Porque ella es una mujer de fe. Y yo creo que es así. Porque ha pasado situaciones que la ha levantado, que la ha sacado. Ella decía, una mujer como empoderada, una mujer fuerza, con una firmeza, como para adelante. Y nosotras y nosotros también tenemos que ser así, en la fe tenemos que ser así. Amén. Y tocar el manto del Señor. Tenemos padres espirituales, tenemos hermanos de la fe, tenemos amigos, lo tenemos a Jesús en esta casa. Que podamos todos los días tocar su presencia, deleitarnos en su presencia. Que hablemos lenguaje de fe. Y usted va a decir, un lenguaje de fe es hablar de fe, caminar por fe, accionar por fe y todo por fe. Porque hoy en día hablamos más de lo negativo, nos centramos en lo negativo y no vemos todas las cosas positivas que nos ha dado el Señor, aún por su misericordia. Así que, si ustedes ven a la pastora, más o menos, ustedes tienen que decir, por fe la veo bien. Si ven a Susi, más o menos, por fe la veo bien. Y declaro, no estoy, ay, viste que la Susi, no, declaro que Susi se levanta, declaro que Susi, ustedes ya saben lo que ella pide siempre, así que declaramos eso para ella. Así que hablemos lenguaje de fe y que el Señor hoy pueda ser Él para que nosotros podamos tocarlo y disfrutar de su presencia. Amén. Oramos. Quiero que escuchen esta canción porque para mí fue impresionantemente ministrada. La verdad que le conté a mi esposo y no me acuerdo a quién, le decía que todos los días el Señor ponía, aparece en mi celular, me saltaba una canción y todo era me ministraba mucho. Yo decía, esto no es coincidencia, esto es el Señor. Porque me canción. Y esta canción con letra que pedí, que la escuchemos una y otra vez, habla de esto, del lenguaje de la fe. Y escuchen que espada, mirá, es algo que me llena